Vivian no creía en la inocencia. Cuando el dinero desapareció de su oficina, solo tardó unos segundos en dar la orden. Revisen su bolso. A él, Ethan, el hombre que había cuidado de su madre durante 2 años, bajó la cabeza y abrió su bolso sin decir nada. Todos se quedaron en silencio. Solo un niño permanecía de pie fuera de la verja de hierro, aferrado a un oso de peluche, mirando a su padre como si el mundo se hubiera derrumbado. A partir de ese momento, Vivian se daría cuenta de que algunas cosas perdidas costaban más que el dinero. La finca Laketon se encontraba detrás de altos setos y verjas de hierro, el tipo de lugar donde el silencio era caro y la privacidad costaba aún más. En el interior, el aire olía a flores importadas y acero para muebles. Vivian Layton dirigía un imperio tecnológico desde el segundo piso, donde su oficina daba a un jardín por el que nunca paseaba. Su agenda se medía en bloques de 15 minutos. Su asistente sabía que no debía permitir que nada se alargara. Su madre vivía en el primer piso, en una suite con cortinas de color amarillo pálido y demasiadas almohadas. El Eleanor Laketon había sido pianista antes de que sus manos comenzaran a temblar y su memoria empezara a fallarle. Ahora pasaba los días en una silla de ruedas junto a la ventana, tarareando canciones que ya no podía nombrar. Ethan había trabajado en hospitales durante años antes de esto. Sabía cómo levantar sin hacer daño, cómo hablar sin asustar, cómo estar presente sin ser visto. Cuando Viven lo contrató hace 2 años, le dejó claro lo que esperaba de él. Su madre necesitaba cuidados, no conversación. Ethan asintió y se guardó sus preguntas para sí mismo. Llegaba todas las mañanas a las 8 y se marchaba a las 6. Ayudaba a Eleanor con las comidas, la medicación y el baño. Le leía cuando ella se lo pedía y se sentaba en silencio cuando no lo hacía. A ella le gustaba porque no la trataba como si estuviera rota. A él le gustaba porque ella todavía se reía de pequeñas cosas, como los pájaros que se posaban en el alféizar de la ventana o el olor de la lluvia. Lily venía con él a veces. Tenía 7 años, rizos rebeldes y una mochila llena de lápices de colores. Ethan no tenía a nadie más que la cuidara y a Eleanor no le importaba. De hecho, se iluminaba cada vez que aparecía la niña. Lily se sentaba en el suelo y dibujaba o tocaba melodías sencillas en el viejo piano que había en la esquina. Eleanor cerraba los ojos y sonreía, moviendo los dedos como si estuviera tocando con ella. Viven lo odiaba. Odiaba el sonido de la risa de una niña que se colaba por los conductos de ventilación mientras ella estaba hablando por teléfono. Odiaba las huellas pegajosas en la barandilla y los juguetes que dejaban en el pasillo. Una tarde, bajó las escaleras y encontró a Lily dando vueltas en círculos en el vestíbulo, con los brazos extendidos, cantando algo desafinado y alegre. Viven se detuvo en la puerta. Su voz era fría y monótona. ¿Por qué hay una niña en mi casa? Ethan apareció desde la otra habitación, secándose las manos con una toalla. Vio la cara de Viven y se movió rápidamente, colocando una mano sobre el hombro de Lily. Lo siento, señorita Layton, no volverá a ocurrir. Los ojos de Viven se quedaron fijos en la niña, que se había quedado muy quieta. Más vale que no. Después de eso, Lily esperaba fuera. Ethan aparcaba cerca de la verja y ella se sentaba en el coche con sus libros y su osito de peluche, observando la casa a través de los barrotes de hierro. A veces, Eleanor preguntaba dónde estaba la niña. Ethan sonreía y decía que estaba ocupada en el colegio. Eleanor no le creía, pero no insistía. Entonces llegó el día en que todo se rompió. Empezó con un sobre desaparecido. Viven lo guardaba en el cajón superior de su escritorio, una simple funda blanca que contenía dinero en efectivo y un contrato firmado que necesitaba para una reunión esa tarde. Cuando abrió el cajón, había desaparecido. Se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando el espacio vacío. Luego se dirigió al pasillo y llamó a la ama de llaves. La mujer acudió rápidamente, con el rostro pálido. ¿Ha tocado algo en mi despacho? La ama de llaves negó con la cabeza. No, señora. Limpié ayer por la mañana, pero no abrí ningún cajón. Viven se dio la vuelta y volvió a entrar. Abrió las imágenes de seguridad en su ordenador, pero la cámara que cubría la puerta de su despacho no funcionaba. La marca de tiempo mostraba una pantalla en blanco durante casi 2 horas de esa mañana. Se recostó en su silla, con la mandíbula apretada.
Solo unas pocas personas tenían acceso a la segunda planta. La ama de llaves, el jardinero, que nunca entraba, y Ethan. Viven bajó las escaleras. Eleanor estaba en su silla junto a la ventana, con los ojos entrecerrados. Ethan estaba doblando una manta cerca de allí. Levantó la vista cuando entró Vivian y su expresión cambió ligeramente. Se dio cuenta de que algo iba mal. «Tengo que hablar contigo», dijo Vivian. Ethan dejó la manta y la siguió al pasillo. Vivian no perdió tiempo. «Falta algo en mi despacho, un sobre con dinero y un contrato». Ethan parpadeó. «Hoy no he subido arriba». Vivian no apartó la mirada de su rostro. «Eres el único que sube ahí arriba, aparte de la ama de llaves, y ella no ha venido esta mañana». Ethan sintió un escalofrío en el pecho. «Yo no he cogido nada». Vivian no respondió. Se dio la vuelta y llamó al jefe de su equipo de seguridad, un hombre llamado Garrett, que llevaba un traje que no le quedaba del todo bien. Llegó en cuestión de minutos, con expresión neutra pero vigilante. «Revisa su bolso», dijo Vivian. Ethan la miró fijamente. «No puedes hablar en serio». La voz de Vivian no cambió. «Si no tienes nada que ocultar, no debería ser un problema». Garrett dio un paso adelante. Ethan miró a ambos, apretando las manos a los lados. Pensó en marcharse. Pensó en negarse. Pero entonces pensó en Lily, que le esperaba fuera en el coche, y en lo difícil que sería encontrar otro trabajo si empeoraba la situación. Así que abrió su bolso. Garrett lo revisó cuidadosamente. Una botella de agua, un cargador de teléfono, un libro de bolsillo gastado, un dibujo que Lily había hecho esa mañana. Nada más. Vivian observaba sin decir nada. Cuando Garrett dio un paso atrás y negó con la cabeza, ella cruzó los brazos. «Vacía tus bolsillos». Ethan lo hizo. Llaves, cartera, recibos, monedas sueltas, todavía nada. La voz de Eleanor llegó desde la habitación contigua, débil y confusa. «¿Qué está pasando?» Nadie le respondió. Vivian miró a Ethan durante un largo rato, con el rostro impasible. Luego habló, con un tono seco y definitivo. «Estás suspendido hasta nuevo aviso. No vuelvas hasta que yo te lo diga». Ethan sintió que las palabras le golpeaban como un puñetazo. Abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras. Garrett ya estaba abriendo la puerta. Ethan salió. El aire era fresco y cortante. Lily estaba sentada en el bordillo cerca de la verja, con su osito bajo el brazo. Cuando le vio, se levantó de un salto y corrió hacia él. «¿Podemos ir a ver a la señorita Eleanor ahora?» Ethan se arrodilló delante de ella. Se obligó a mantener la voz firme. «Hoy no, cariño». Lily puso cara de decepción. «¿Por qué no?» Ethan no sabía cómo explicárselo. No sabía cómo decirle que la gente podía dejar de confiar en ti en cuestión de segundos. Que podías hacer todo bien y aún así estar equivocado a los ojos de otra persona. «Está descansando», dijo en voz baja. Lily miró más allá de él, hacia la casa. Luego volvió a mirar a su padre. «¿Estás triste?» Ethan intentó sonreír. La sonrisa no le llegó a los ojos. «Estoy bien». Caminaron juntos hasta el coche. Ethan la abrochó el cinturón y se sentó al volante, pero no arrancó el motor. Se limitó a mirar la verja, la casa que había detrás, la vida que acababa de perder sin previo aviso. Dentro, Eleanor lloraba. No entendía por qué Ethan se había marchado sin despedirse. Vivian se quedó en la puerta, mirando a su madre con algo que podría haber sido culpa o podría no haber sido nada en absoluto. «Volverá si es inocente», dijo Vivian. Eleanor giró la cabeza lentamente. Su voz era suave, pero tenía peso. «¿Y si es inocente, qué harás entonces?» Vivian no respondió. Salió de la habitación y volvió arriba. El sobre seguía desaparecido. La cámara seguía rota. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz le susurraba que tal vez había cometido un terrible error. Pero Vivian Laketon no escuchaba las pequeñas voces. Escuchaba los hechos, y los hechos decían que alguien le había quitado algo, y Ethan era el único que podía haberlo hecho. Esa noche, Ethan se sentó a la mesa de la cocina con una pila de facturas delante de él. Lily dormía en la habitación de al lado. No encendió las luces. Se quedó allí sentado en la oscuridad,
tratando de averiguar cómo iba a demostrar algo que nunca debería haber tenido que demostrar. Pensó en Eleanor. Pensó en la forma en que sonreía cuando Lily tocaba el piano. Pensó en la confianza que ella le había depositado y en la confianza que su hija acababa de arrebatarle. Y tomó una decisión. Si Viven quería pruebas, él mismo las encontraría. No porque le debiera nada, sino porque su hija se merecía un padre que luchara cuando el mundo intentaba destruirlo. Ethan sacó su teléfono y empezó a tomar notas. No sabía por dónde empezar. No sabía si encontraría algo, pero había una cosa que tenía clara. No iba a dejar que esto acabara con él marchándose en silencio. Ethan empezó a hacer preguntas a la mañana siguiente. Primero llamó a la ama de llaves, una mujer llamada Ruth, que había trabajado para los Laytons durante casi una década. Ella respondió al tercer tono, con voz cautelosa. No puedo hablar de esto, dijo Ruth antes de que Ethan pudiera terminar su frase. No le pido que se involucre. Solo necesito saber quién más tuvo acceso al segundo piso ese día. Ruth se quedó en silencio por un momento. Ethan oyó que se cerraba una puerta al otro lado del teléfono. El asistente de la señorita Layton estaba allí. Marcus. Es la única persona que tiene una tarjeta de acceso al sistema de seguridad. Ethan anotó el nombre. Sube allí a menudo, todos los días. Se encarga de su agenda, sus archivos, todo. Mira, Ethan, tengo que colgar. La línea se cortó antes de que pudiera decir nada más. Marcus. Ethan lo había visto antes. Un hombre de unos 30 años con el pelo engominado y una voz que nunca se elevaba por encima de lo cortés. Se movía por la casa como si fuera suya, siempre un paso por detrás de Viven, siempre llevando algo importante. Ethan nunca había hablado con él directamente. Marcus apenas prestaba atención al personal. Ethan condujo hasta una cafetería cercana a la finca y se sentó en el aparcamiento observando los coches que iban y venían. Necesitaba pensar, si Marcus tenía acceso al sistema de seguridad, podría haber apagado la cámara. Pero ¿por qué lo haría? ¿Y por qué cogería un sobre del escritorio de Viven si ya tenía acceso a todo lo que ella poseía? La respuesta parecía obvia, porque necesitaba algo que ella no sabía que estaba cogiendo. Ethan abrió su ordenador portátil y empezó a buscar. El nombre completo de Marcus era Marcus Trent. Su presencia en las redes sociales era mínima, solo un perfil limpio y profesional con una foto que parecía haber sido tomada por un fotógrafo corporativo. No había publicaciones personales, ni amigos etiquetados, nada que delatara nada. Ethan se recostó y se frotó los ojos. Estaba buscando a ciegas. No tenía pruebas, solo un nombre y una sospecha que podría no significar nada. Lily le tiró de la manga desde el asiento del copiloto. ¿Podemos ir a ver a la señorita Eleanor hoy? Ethan la miró, con la esperanza aún brillante en su rostro, y sintió que algo se rompía dentro de él. Todavía no, cariño. Todavía está descansando. Lily frunció el ceño y volvió a su libro para colorear. Ethan la observó durante un momento y luego cerró el portátil. Tenía que encontrar otra forma de entrar. Esa noche, aceptó un trabajo lavando platos en un restaurante al otro lado de la ciudad. El sueldo era pésimo, pero era algo. Trabajaba en el turno de noche para que Lily pudiera quedarse con una vecina, una mujer mayor que no hacía preguntas. Cuando llegaba a casa después de medianoche, se dejaba caer en la cama sin molestarse en cambiarse de ropa. Los días se difuminaban. Ethan trabajaba. Dormía unas pocas horas. Hacía preguntas discretas a personas que no querían responder. Y poco a poco, la historia empezó a tomar forma. Marcus había trabajado para Viven durante 3 años. Antes de eso lo habían despedido de otras 2 empresas por razones que nadie quería explicar. Ethan encontró a un antiguo compañero de trabajo que estaba dispuesto a hablar por teléfono, un hombre que parecía cansado y amargado. Marcus era bueno en su trabajo, dijo el hombre, pero era mejor ocultando sus huellas. No pudimos probar nada, pero desaparecieron cosas. Datos, archivos, cosas pequeñas al principio, luego más grandes. Ethan apretó el teléfono con más fuerza. ¿Alguien lo denunció? Lo intentamos. Tenía una coartada para todo. Y era cuidadoso. Cuando nos dimos cuenta, ya se había ido. Ethan le dio las gracias y colgó.
No era suficiente. Era muy poco, pero era más de lo que tenía antes. Entonces Eleanor lo llamó. Ethan estaba trabajando en el turno de la cena cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Se limpió las manos y salió al callejón detrás del restaurante. El número era desconocido, pero respondió de todos modos. Ethan, era la voz de Eleanor, suave y temblorosa. Señorita Eleanor, ¿cómo consiguió este número? Lo encontré en la oficina de Viven. Ella lo anotó cuando lo contrató. Escúcheme, ha pasado algo. Ethan se acercó el teléfono al oído. ¿A qué te refieres? Eleanor respiraba de forma irregular, como si le costara articular las palabras. Hace unos días alguien entró en mi habitación. No dije nada porque pensé que era mi imaginación, pero no era así. Cogió algo que tenía debajo de la almohada, un pequeño disco duro. Lo guardaba allí porque no sabía dónde más esconderlo. Ethan sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué había en él? No lo sé. Viven me lo dio hace meses. Dijo que era una copia de seguridad de algo importante y que no confiaba en nadie más para guardarlo. Dijo que si pasaba algo, se lo diera a la policía. La mente de Ethan se aceleró. ¿Viste quién lo cogió? La voz de Eleanor se redujo a un susurro. Vi su cara. Era el hombre que trabaja para Viven, el de pelo oscuro. Marcus. Ethan cerró los ojos y se apoyó contra la pared de ladrillo. Ahora todo tenía sentido. El sobre nunca tuvo que ver con el dinero. Tenía que ver con el disco duro. Marcus necesitaba acceder a la habitación de Eleanor, pero no podía arriesgarse a que lo vieran. Así que simuló el robo en el piso de arriba, inculpó a Ethan y aprovechó el caos para colarse y llevarse lo que realmente quería. Señorita Eleanor, tiene que decírselo a Vivian. Eleanor soltó una risa débil. No me creerá. Cree que estoy confundida. Cree que veo cosas que no existen. Ethan apretó la mandíbula. Entonces se lo diré yo. Tampoco te creerá. Sabes que no lo hará. Ethan no discutió. Eleanor tenía razón. Viven ya había tomado una decisión. Él era el ladrón. Marcus era intocable. Tengo que colgar, dijo Eleanor, con voz cada vez más débil. Viene alguien. La línea se cortó. Ethan se quedó allí, en el callejón, mirando el teléfono que tenía en la mano. Ahora tenía lo que necesitaba. Sabía quién se había llevado el disco duro. Sabía por qué, pero saberlo y demostrarlo eran dos cosas diferentes. Pasó los 3 días siguientes tratando de encontrar una forma de conseguir pruebas. Aparcó fuera de la finca y observó las puertas. Siguió a Marcus hasta una cafetería, una tintorería y su edificio de apartamentos. Pero Marcus nunca hizo nada sospechoso. Nunca miró por encima del hombro. Se movía por el mundo como un hombre que ya había ganado. Ethan se estaba quedando sin tiempo y sin dinero. Las facturas se acumulaban. Lily le preguntó 2 veces por qué cenaban cereales. Él le dijo que estaban probando algo nuevo. Entonces comenzaron los rumores. Comenzó con una llamada telefónica de una enfermera con la que Ethan había trabajado. Ella parecía incómoda, como si no quisiera hacer la llamada, pero sintiera que tenía que hacerlo. Ethan, la gente está hablando. Alguien dice que robaste a los latinos, que te aprovechabas de la anciana. Ethan se sentó lentamente. ¿Quién dice eso? No lo sé, es solo un rumor. Quería que lo supieras por mí. Colgó antes de que él pudiera responder. Al día siguiente recibió una llamada de otra agencia a la que había enviado su solicitud. Le dijeron que ya no lo tenían en cuenta para el puesto. No le dieron ninguna razón. No tenían por qué hacerlo. Ethan lo intentó en 2 sitios más. Ambos lo rechazaron en cuestión de horas. Al final de la semana, se había quedado sin trabajo y sin perspectivas. Vendió su coche para pagar el alquiler. Empezó a llevar a Lily al colegio andando porque no podía permitirse la gasolina. Ella le preguntó por qué iban andando ahora, y él le dijo que era un buen ejercicio. Ella lo miró con esos ojos grandes y confiados, y sonrió. Está bien, papá. Ethan se sentía como si se estuviera ahogando. Una tarde, Lily llegó a casa llorando. Tenía la mochila rota y un rasguño en la rodilla. Ethan se arrodilló y la abrazó. ¿Qué ha pasado?, le preguntó. Lily sollozaba sobre su hombro. Un niño me dijo, eres una mala persona. Dicen que robas cosas. Les dije que no era verdad, pero me empujaron. Ethan la abrazó con más fuerza. Sintió como la rabia y la impotencia se retorcían en su pecho.
No sabía cómo arreglar esto. No sabía cómo protegerla de algo que ni siquiera podía ver. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Ethan se sentó en el suelo de su apartamento y se quedó mirando la pared. Pensó en rendirse. Pensó en llevarse a Lily y mudarse a otra ciudad. Empezar de nuevo en un lugar donde nadie lo conociera. Pero entonces pensó en Eleanor, en la forma en que ella había confiado en él, en la forma en que lo había llamado. Aunque eso la ponía en peligro, no podía alejarse. Todavía no. A la mañana siguiente, Ethan recibió una llamada de un número que no reconocía. Respondió, esperando otro rechazo. En cambio, escuchó la voz de Ruth. Ethan, soy yo. No digas nada, solo escucha. La señorita Eleanor ha sufrido un derrame cerebral. Está en el hospital. Viven no sabe que te estoy llamando. A Ethan se le heló la sangre. ¿Está bien? Está estable, pero no puede hablar. Los médicos dicen que podría ser temporal, pero no lo saben. Ethan cerró los ojos. Gracias por decírmelo. Ruth dudó. Hay algo más. Marcus ha estado borrando archivos del sistema de seguridad. Lo vi anoche en la sala de servidores. No sé qué está buscando, pero está asustado. Ethan sintió que algo cambiaba dentro de él. Gracias, Ruth. Colgó y se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando al vacío. Luego cogió su chaqueta y salió por la puerta. Tomó un autobús hasta el hospital y se dirigió directamente a la recepción. No le dejaron ver a Eleanor. Viven había dejado instrucciones estrictas. Solo la familia. Ethan se quedó en el pasillo durante un largo rato, tratando de decidir qué hacer a continuación. Entonces vio a Vivian salir del ascensor. Estaba hablando por teléfono, con voz aguda y seca. No lo vio. Ethan comenzó a caminar hacia ella, pero un guardia de seguridad se interpuso en su camino. Señor, tiene que marcharse. Vivian levantó la vista, fijó los ojos en Ethan y su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí? Ethan no se echó atrás. Necesito hablar contigo. Vivian terminó la llamada y se acercó. Su voz era gélida. No puedes acercarte a mi madre. Si no te vas, haré que te arresten. Ethan apretó los puños a los lados. Ella me llamó. Me dijo que alguien había cogido algo de su habitación. No fui yo. Fue Marcus. La cara de Vivian no cambió. Estás delirando. Comprueba las imágenes. Comprueba los registros. Ha estado borrando archivos. Vivian se acercó aún más. Su voz era baja y peligrosa. Perdiste tu trabajo porque eres un ladrón. Y ahora intentas arruinar la vida de otra persona para salvar la tuya. Aléjate de mi familia o me aseguraré de que te arrepientas. Se dio la vuelta y regresó al ascensor. El guardia de seguridad le indicó a Ethan que se marchara. Él no se movió. Entonces sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Lily estaba de pie a su lado, con su osito bajo el brazo. Debía de haberlo seguido desde la parada del autobús. Lo miró con cara seria y triste. Vamos a casa, papá. Ethan la miró. Luego volvió a mirar a Vivian. Vivian, que ya estaba desapareciendo tras las puertas del ascensor. Había perdido. Lo había intentado todo, pero no había sido suficiente. Salieron a la lluvia. Lily le cogió de la mano durante todo el camino. Cuando llegaron a la parada del autobús, ella sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. Lo hice para la señorita Eleanor, pero supongo que ahora ya no podrá verlo. Ethan cogió el papel y lo desdobló. Era un dibujo hecho con lápices de colores. Una figura esquemática de Eleanor en su silla de ruedas. Una figura esquemática de Lily tocando el piano. Y en la esquina, otra figura. Un hombre que sostenía algo pequeño y cuadrado. Ethan se quedó mirando el dibujo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Lily, ¿quién es este? Lily miró el dibujo. Es el hombre que entró en la habitación de la señorita Eleanor. Lo vi un día mientras esperaba fuera. Llevaba algo brillante en la mano. Ethan se agachó frente a ella, con la lluvia empapándole la chaqueta. ¿Cuándo dibujaste esto? Hace mucho tiempo. Iba a dárselo a la señorita Eleanor, pero se me olvidó. Ethan volvió a mirar el dibujo. El hombre de la esquina tenía el pelo oscuro, sostenía un pequeño rectángulo, una memoria USB. No era una prueba, no del tipo que se admitiría en un tribunal, pero era algo. Era un hilo.
y Ethan iba a tirar de él hasta que todo se desentrañara. Dobló el dibujo con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Luego se levantó y tomó la mano de Lily. Vamos, cariño, tenemos que ir a un sitio más. Ethan llevó a Lily de vuelta al apartamento de la vecina y le preguntó si podía quedarse un poco más. La mujer asintió sin hacer preguntas. Lily abrazó a su padre antes de que se marchara, rodeándole la cintura con sus pequeños brazos. ¿Vas a arreglarlo todo?, preguntó. Ethan se arrodilló y la miró a los ojos. Lo voy a intentar. Le besó la frente y se marchó antes de que ella pudiera ver la duda en su rostro. El edificio cargado estaba en el centro de la ciudad, una torre de acero y cristal que reflejaba el cielo gris. Ethan nunca había estado dentro. Se quedó al otro lado de la calle durante unos minutos, con la lluvia goteando de su cabello y el dibujo doblado en el bolsillo de su chaqueta. Luego cruzó la calle y entró por la puerta principal. El vestíbulo era frío y pulido. En el centro había un mostrador de seguridad, y una mujer con un uniforme oscuro levantó la vista cuando él se acercó. ¿Puedo ayudarle? Ethan tenía la ropa empapada. Parecía alguien que no pertenecía a ese lugar. Necesito ver a Vivian Layton. La expresión de la mujer no cambió. ¿Tiene cita? No, pero ella querrá verme. La mujer cogió un teléfono y habló en voz baja. Luego volvió a mirar a Ethan. La señorita Layton está en una reunión. Tendrá que volver en otro momento. Ethan no se movió. Dígale que Ethan Reed estará aquí. Dígale que es sobre su madre. La mujer dudó y luego hizo otra llamada. Esta vez su voz era más baja. Escuchó un momento y luego colgó. Alguien bajará para acompañarle fuera. Ethan se alejó del mostrador y se dirigió hacia los ascensores. La mujer le llamó, pero él no se detuvo. Las puertas del ascensor se abrieron y entró antes de que el personal de seguridad pudiera alcanzarle. Pulsó el botón de la última planta. El ascensor subió suavemente. Ethan podía oír su propia respiración. Pensó en el dibujo de Lily. Pensó en Eleanor tumbada en una cama de hospital, incapaz de hablar. Pensó en todo lo que había perdido porque alguien decidió que era culpable sin pruebas. Las puertas se abrieron en la planta ejecutiva. Aquí había más silencio. El aire estaba impregnado del olor a cuero y café caro. Un pasillo se extendía adelante, flanqueado por oficinas con paredes de cristal. Al final, había unas puertas dobles cerradas. Ethan se dirigió hacia ellas. Un joven con un traje a medida salió de una de las oficinas y se interpuso en su camino. «Señor, no puede estar aquí arriba». Ethan siguió caminando. «Quítese de mi camino». El hombre lo agarró del brazo. Ethan se soltó y siguió avanzando. Las puertas dobles se abrieron y Vivian salió. Llevaba una tableta en la mano y tenía el rostro tenso por la irritación. Detrás de ella, una sala llena de gente estaba sentada alrededor de una larga mesa. Todas las miradas se volvieron hacia el alboroto. Vivian vio a Ethan y se quedó muy quieta. «¿Qué demonios haces aquí?» Ethan se detuvo a unos metros de ella. Su voz era firme, pero había algo crudo en ella. «No quisiste escucharme en el hospital, así que ahora te obligaré a escucharme». Vivian apretó la mandíbula. Miró hacia la sala de conferencias, donde su equipo observaba en silencio. Luego volvió a mirar a Ethan. «Si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía». Ethan metió la mano en el bolsillo y sacó el dibujo doblado. Lo levantó para que ella pudiera verlo. «Tu madre no imaginó lo que pasó. Alguien entró en su habitación y mi hija lo vio». Vivian miró el papel, pero no lo cogió. «El dibujo de una niña no es una prueba». Ethan se acercó, alzando la voz. «Ella lo dibujó hace semanas, antes de que pasara todo esto. Ella vio a Marcus entrar en la habitación de tu madre con algo en la mano. No sabía qué era, pero tu madre sí. Me dijo que alguien había cogido una memoria USB de debajo de su almohada. La misma memoria que tú le diste para que la guardara». La expresión de Vivian cambió ligeramente. No era incredulidad. Era algo más parecido a la incertidumbre. «Marcus lleva 3 años conmigo. No tiene motivos para robarme». La voz de Ethan se volvió fría. «Entonces, ¿por qué ha estado borrando las imágenes de seguridad? ¿Por qué la cámara de tu oficina dejó de funcionar el mismo día que desapareció la memoria USB de tu madre? ¿Crees que es una coincidencia?» Vivian no respondió. Miró más allá de Ethan, hacia el pasillo. Su asistente, una mujer llamada Claire,
Estaba de pie cerca del ascensor, con el teléfono en la mano. ¿Dónde está Marcus?, preguntó Viven. Claire parpadeó. Se fue hace unos 20 minutos. Dijo que no se encontraba bien. Vivian la miró fijamente durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar en la sala de conferencias. Ethan la siguió. Las personas sentadas alrededor de la mesa se movieron incómodas cuando Vivian se dirigió a la cabecera de la sala y abrió su ordenador portátil. ¿Qué está haciendo?, preguntó uno de los miembros de la junta. Vivian no respondió. Sus dedos se movieron rápidamente por el teclado. Abrió el sistema de seguridad y comenzó a desplazarse por las imágenes archivadas. Ethan se quedó detrás de ella mirando la pantalla. Encontró la fecha de la mañana en que desapareció el sobre. La imagen de la cámara de su oficina estaba en blanco, tal y como había visto antes. Pero había otra cámara, una que cubría la escalera que conducía al segundo piso. Viven abrió esa imagen y se desplazó hasta la misma marca de tiempo. Durante unos segundos no se vio nada. Entonces apareció una figura, subiendo rápidamente las escaleras. Cabello oscuro, traje, chaqueta. Marcus. Viven se inclinó hacia la pantalla. Marcus desapareció de la vista, dirigiéndose hacia el segundo piso. Unos minutos más tarde, volvió a bajar. No llevaba nada visible, pero tenía la mano en el bolsillo. Viven avanzó. Una hora más tarde, Marcus volvió a subir. Esta vez, la imagen lo mostraba entrando en la suite de Eleanor en el primer piso. Solo estuvo dentro unos minutos. Cuando salió, seguía con la mano en el bolsillo. La sala estaba en silencio. Uno de los miembros de la junta se aclaró la garganta. Viven, ¿qué es esto? Viven no respondió. Se levantó y salió de la sala. Ethan la siguió al pasillo. Viven sacó su teléfono y marcó un número. Su voz era aguda. Encuentra a Marcus ahora mismo. Colgó y miró a Ethan. Su rostro era indescifrable. Si te equivocas, Ethan la interrumpió. No me equivoco. Viven se dio la vuelta y se dirigió hacia el ascensor. Ethan se mantuvo cerca. Bajaron en silencio. El único sonido era el zumbido de los cables. Cuando se abrieron las puertas, dos agentes de seguridad esperaban en el vestíbulo. Viven habló rápidamente. Marcus Trent. Averigua dónde está. Si todavía está en el edificio, tráemelo. Si no está, rastrea su coche. Uno de los agentes asintió y habló por la radio. El otro sacó una tableta y empezó a escribir. En cuestión de minutos, tuvieron una respuesta. Su coche salió del aparcamiento hace 18 minutos. Lo tenemos en la cámara de salida dirigiéndose hacia el este. Viven miró a la gente. Llaman a la policía. Diles que tenemos pruebas de robo corporativo y violación de datos. Quiero que lo encuentren. El agente se movió rápidamente. Vivian se quedó allí, con los brazos cruzados y el rostro pálido. Ethan la observó y vio algo que no esperaba. Duda. No en él, en ella misma. Se volvió hacia él y por primera vez, su voz no era fría. Si tomó ese disco, tiene acceso a todo. Datos de clientes, contratos, información confidencial. Podría vendérselo a cualquiera. Ethan asintió lentamente. Por eso me incriminó. Necesitaba distraerte. Necesitaba que miraras hacia otro lado. Viven cerró los ojos por un momento. Cuando los volvió a abrir, estaban húmedos. Debería haber escuchado a mi madre. Ethan no dijo nada. No había nada que decir. Viven había tomado su decisión. Ahora tenía que vivir con ella. La policía encontró a Marcus 3 horas más tarde en un motel cerca de la frontera estatal. Tenía un ordenador portátil, 2 discos duros externos y la memoria USB que Eleanor había guardado debajo de su almohada. Intentó huir cuando llamaron a la puerta, pero no tenía a dónde ir. Viven estaba en la comisaría cuando lo llevaron. Ethan no. Estaba en el hospital, sentado fuera de la habitación de Eleanor. Una enfermera le había dicho que Vivian había llamado y actualizado la lista de visitantes de Eleanor. Ahora su nombre estaba en ella. Entró. Eleanor estaba despierta, con los ojos entreabiertos. No podía hablar, pero lo miró y le sonrió. Era una sonrisa pequeña y débil, pero estaba ahí. Ethan se sentó a su lado y le tomó la mano. Siento no haber podido venir antes. Eleanor le apretó la mano.
Apenas se notaba la presión, pero él la sintió. Se quedaron así sentados durante mucho tiempo, sin decir nada. Entonces se abrió la puerta y entró Viven. Se detuvo al ver a Ethan y se dirigió al otro lado de la cama. Miró a su madre y luego a Ethan. «Te debo una disculpa». Ethan la miró. «¿De verdad?» Viven apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. «Me equivoqué contigo, en todo». Ethan asintió lentamente. «No confiaste en mí porque pensabas que no me lo merecía. No creíste a tu madre porque pensabas que estaba confundida. Estabas tan seguro de saber la verdad que no te molestaste en buscarla». La voz de Viven era tranquila. «Lo sé». Leonor emitió un pequeño sonido. Ambos la miraron. Ella miraba a Viven, con los ojos llenos de algo que podría haber sido perdón o podría haber sido decepción. Viven extendió la mano y tomó la otra mano de su madre. «Lo siento, mamá». Los ojos de Eleanor se suavizaron. Apretó la mano de Vivian de la misma manera que había apretado la de Ethan. Ethan se levantó. «Debo irme». Vivian lo miró. «Di, por favor». Ethan dudó y luego volvió a sentarse. Los tres permanecieron así durante mucho tiempo, sentados en la tranquilidad de la habitación del hospital, mientras el mundo exterior seguía moviéndose. 3 meses después, Ethan estaba de vuelta en la finca Layton. Pero esta vez no estaba solo. Lily estaba con él, corriendo por el jardín, con una regadera, riendo mientras intentaba alcanzar los parterres. Eleanor estaba sentada en su silla de ruedas cerca de allí, observándolos con una sonrisa. Aún no podía hablar mucho, pero ahora podía decir algunas palabras. El nombre de Lily era una de ellas. Vivian estaba de pie en la terraza observándolos. Había creado una fundación, un centro de atención para familias que no podían permitirse ayuda a tiempo completo. Ethan lo dirigía. No era lo que había esperado, pero era un buen trabajo, un trabajo importante. Vivian bajó los escalones y se detuvo junto a Ethan. «Ella es feliz», Ethan asintió. «Lo es». Vivian lo miró. «Gracias por no rendirte». Ethan la miró. «No lo hice por ti». Vivian sonrió levemente. «Lo sé». Se acercó a donde estaban sentadas Eleanor y Lily y se arrodilló junto a ellas. Lily le mostró una flor que había recogido y Vivian la cogió con cuidado, como si fuera algo precioso. Ethan las observó durante un momento y luego se volvió hacia la casa. En la pared del interior de la oficina de Vivian, enmarcado y colgado donde ella podía verlo todos los días, estaba el dibujo de Lily, el que lo había cambiado todo. Algunas cosas no necesitaban demostrarse con palabras. Algunas cosas solo necesitaban a alguien lo suficientemente valiente como para creerlas. Y a veces la verdad salía en la superficie, sin importar lo profundo que estuviera enterrada. Ethan regresó al jardín, donde su hija reía y el sol se abría paso entre las nubes. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar.